Buenos días. La Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia les da una calurosa bienvenida a la sexta y última sesión del Seminario de Salud Global con el tema Solidaridad Global y Soberanía Sanitaria. Estos encuentros han sido desarrollados con el apoyo de la Alianza Latinoamericana de Salud Global, ALASAG, y hacen parte de las actividades previas al 12º Congreso Internacional de Salud Pública, Salud Global, Sindemias y Retos de la Salud Pública, el cual se llevará a cabo el 11 y 12 de noviembre del presente año. Este seminario de salud global tiene como objetivo analizar la viabilidad de lograr una alianza internacional para propiciar la soberanía sanitaria en la región de las Américas para reducir la dependencia global de insumos estratégicos para la salud, incluyendo nuevos mecanismos para la gobernanza y la participación de la sociedad civil. La salud global es un campo de estudio que analiza el impacto que tiene la interdependencia global sobre los determinantes de la salud, la transferencia de riesgos de salud y la respuesta de la forma de políticas de las naciones, de las organizaciones internacionales y de los múltiples actores en el entorno de la salud global. Su objetivo es el acceso equitativo a la salud y la reducción de las desigualdades e inequidades para todas las regiones del mundo. Los dejamos en este momento con la moderadora de esta sesión, es Camila Giraldo Quintero, investigadora de la línea de investigación de salud urbana y miembro del área de relacionamiento estratégico y comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública. Adelante, Camila. Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan en la sexta sesión del Seminario de Salud Global, en el cual abordaremos temas sobre solidaridad global y soberanía sanitaria. Hoy martes 21 de septiembre, la Facultad Nacional de Salud Pública abre sus puertas virtuales con el objetivo de reflexionar y crear un espacio de aprendizaje, así que los invitamos a que nos escriban su nombre, ciudad o país desde donde nos acompañan en este momento y también a través del chat formulen sus preguntas. Este seminario seguirá la dinámica habitual que hemos
que hemos tenido en los anteriores seminarios. En un primer momento haremos la disertación de los ponentes invitados y luego pasaremos al intercambio de preguntas y respuestas. Desde la facultad, la decanatura, el área de relacionamiento estratégico y el equipo del proyecto de salud global les damos la bienvenida a este espacio de aprendizaje. Hoy con mucho agrado seré la moderadora de este espacio y en esta oportunidad nos acompañan expertos, docentes, universitarios e investigadores que se han desempeñado y cuentan con una amplia experiencia en esta temática. Y no siendo más, tras este preámbulo, le damos la cordial bienvenida al doctor Joan Benach. Él es investigador titular y director del Grupo de Investigación sobre Desigualdades en Salud y profesor asociado de Salud Pública y Salud Ocupacional en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, licenciado en Medicina y Cirugía, magíster en Salud Pública, con una especialización en Medicina Preventiva y Salud Pública, y es doctor en Salud Pública de la Universidad John Hopkins. A lo largo de 2 décadas, Joan Benach ha colaborado extensamente con destacados epidemiólogos sociales, expertos en salud pública, miembros de movimientos sociales, sindicatos y otros grupos sociales en Cataluña y España, la Unión Europea, América del Norte y América Latina y otras regiones del mundo. Ha sido consultor de la Organización Mundial de la Salud y de varios ministerios de salud en países como España, Chile y Bolivia, haciendo numerosas comisiones científicas sobre determinantes sociales de salud. No siendo más, adelante, doctor Joan Benach, y bienvenido a este espacio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén. Me llamo Joan Benach, soy profesor e investigador de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y dirijo el grupo de investigación en desigualdades en salud GREDS en CONET, y también soy codirector del John Hopkins UPF Public Policy Center. Bueno, me han invitado para hablar unos minutos, no puedo estar, digamos, directamente, pero para hablar unos minutos en este Congreso Internacional de Salud Pública, en el apartado que se ha titulado Solidaridad Global y Soberanía Sanitaria. Bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a intentar hacer algunas reflexiones sobre la pandemia y la situación de salud pública y social y política que hay detrás de toda ella. Creo que la pandemia del coronavirus, la pandemia que se inicia hace 1 año y medio, es una pandemia del siglo XXI. El siglo XXI, de hecho, se puede decir que empezó con esta pandemia y va a significar un cambio de época en muchos sentidos, como dice o ha dicho o ha escrito el escritor ensayista portugués Boaventura de Sousa Santos. La pandemia ha abierto las venas del mundo. ¿Por qué? Porque es la primera pandemia global, stricto sensu, de la cual tenemos noticias. Evidentemente ha habido muchas más anteriormente. Es una pandemia que ha producido ya, según los datos oficiales, que claramente subestiman la situación real, pues nos vamos acercando a los 5 millones de muertes registradas oficialmente, más de 215 aproximadamente millones de casos confirmados, y un impacto social muy notable por lo que hace al trabajo, a la pobreza, a las desigualdades sociales y en salud muy notable, ¿no? Tenemos una visión todavía muy incompleta de una situación que es muy compleja, que es muy dinámica y que sigue viva, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que entender todavía muchos fenómenos ligados a lo que se ha dado en llamar las endemias, las interseccionalidades, los factores sistémicos, los factores políticos, muchos factores de alta complejidad. Lo que voy a hacer en estos breves minutos es hablar de algunas de las paradojas, de los contrastes de esta pandemia, en el sentido de que hay muchas cuestiones sobre las cuales vale la pena, creo que, reflexionar, que de alguna manera son como situaciones paradójicas o en todo caso como contrastes. Y voy a citar algunas de ellas.
Por un lado, el progreso versus la fragilidad. La noción de progreso, que es una de las nociones pues, más presentes en las sociedades modernas, ¿no? La noción de progreso, la noción de desarrollo. Tenemos mucha ciencia, mucha tecnología, muchas vacunas, tenemos robótica, tenemos inteligencia artificial, se supone que vamos a tener el 5G y al mismo tiempo la radical fragilidad humana, puesto que somos seres intradependientes, ecodependientes e interdependientes, y por tanto la pandemia está reflejando este fenómeno, ¿no? Toda nuestra fortaleza que nos ha hecho pensar o ha hecho pensar en algunas personas la reflexión de que somos casi como dioses, y en cambio la pandemia ha manifestado nuestra radical fragilidad. Un segundo contraste, lo esencial con lo precario. Por un lado tenemos que las actividades más esenciales para la vida humana que la pandemia ha reflejado, la alimentación, la limpieza, el cuidado, el transporte público, son también en muchos casos y en muchos países los que desarrollan las personas más precarizadas, las personas más vulnerabilizadas, ¿no? Más frágiles. Solamente los ricos, digamos, o la clase media, media o media alta, han podido, digamos, teletrabajar. Pero en cambio las clases populares o personas que tienen trabajos precarios o informales no han podido hacerlo. Y en ese sentido ese es un contraste que, según los datos que las Naciones Unidas o la OIT han manifestado, se están agravando seriamente con la pandemia en la actualidad. Otro contraste. La pandemia es una pandemia global, eso quiere decir su nombre, pero es una pandemia de la desigualdad. La pandemia es global, como digo, pero no afecta a todo el mundo de la misma manera. Es una pandemia de la desigualdad. Esa es la peor, yo he escrito en algunos artículos, la peor de las pandemias. Es una pandemia de desigualdad que es un catalizador que de hecho amplifica y extiende las desigualdades en salud ya existentes. Por tanto, en ese sentido, ya antes de la pandemia había una multiplicidad de epidemias sociales ligadas al desempleo, a la pobreza, a la precariedad, a los problemas habitacionales y tantos más, que claramente la pandemia no ha hecho otra cosa que amplificar, ¿no? Como ha dicho el historiador y urbanista Mike Davis, estamos ante una constelación de pandemias. Empleo, trabajo, vivienda, riqueza, servicios, problemas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese sentido, pues no nos queda más que reconocer la importancia de lo que se ha dado en llamar los determinantes sociales o ecosociales o políticos de la salud y de la desigualdad, que actúan sinérgicamente, afectando de una manera muy notable a los distintos grupos sociales, según cual sea su clase social, su etnia, su edad, su situación migratoria, etcétera, en una forma que produce algo muy bien conocido en la literatura de salud pública, que es eso que llamamos el gradiente social de la salud, es decir, a peor situación social, peor situación de salud. Otro contraste que la pandemia nos muestra, la situación de que bajo el neoliberalismo, esas ondas o esas olas de neoliberalismo que empezaron allá por los años 70, ¿no? con ese golpe de Estado que se dio en Chile en 1973 y luego con las dictaduras en Latinoamérica y con la señora Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, pues ese neoliberalismo hegemónico nos sigue diciendo que el mercado es la solución de todo o de casi todo, cuando en realidad, pues si de alguna manera no hemos salido, pero podemos aspirar a salir de alguna manera de esta pandemia, es que es lo público, es el Estado el que nos puede salvar de alguna manera en relación con eso. Pero claro, la pregunta es ¿qué Estado? ¿No? Porque en los últimos decenios, en los últimos años, hemos asistido a eso que algunos autores han llamado la privatización del Estado. Y en ese sentido hay que ver si el Estado, digamos, está a favor del mundo de
las grandes corporaciones y del mercado o a favor de lo común. Otro contraste, otra dualidad que nos plantea la pandemia. Por un lado tenemos estos enormes avances en tecnociencia y por otro lado tenemos una incapacidad de gestionar adecuadamente y de prevenir los problemas derivados de la pandemia. Mucha tecnología, información, inteligencia artificial, big data, algoritmos, etcétera, pero realmente hay una incapacidad, ha habido una incapacidad muy notable de hacer frente a esta pandemia. En este sentido, vale la pena destacar que ha habido, y estoy esquematizándolo mucho, claro, tres tipos básicos de maneras de gestionar la pandemia, ¿no? Eso que se ha dado en llamar por algunos autores un modelo necrofílico, que básicamente es una estrategia muy autoritaria, en la cual una gran parte de la población importa muy poco. Y claramente esto se puede ejemplificar con el caso de Trump en Estados Unidos en los 4 años de su presidencia, pero específicamente en el momento en que le tocó apareció la pandemia, o el caso claramente también de Bolsonaro en Brasil, aunque no son los únicos. Hay un segundo modelo, que es un modelo preventivo institucional, le podemos llamar así, que ha apostado por la estrategia de COVID-0, un modelo de intervenciones rápidas, contundentes, con grandes inversiones en rastreadores, en el control, en el aislamiento de los contactos y en general en acciones de salud pública pues bastante contundentes en muchos casos, ¿no? Y finalmente tenemos en este esquema un tercer modelo que le podemos llamar un modelo reactivo empresarial, puesto que de lo que se trata es de bloquear o liberalizar las actividades, los confinamientos y demás, pero bajo el cual no ha habido una apuesta decidida en absoluto por hacer frente al problema de la pandemia como un problema de salud pública. Vale la pena destacar que la investigación disponible nos dice que ha sido la estrategia de la COVID-0 de intentar erradicar el virus la más exitosa, ¿no? Por ejemplo, se estima que las muertes por COVID por millón de habitantes en los países de la OCDE que optaron por la eliminación, estoy pensando en Islandia, en Nueva Zelanda, en Australia y otros, pues ha sido 25 veces más baja que en otros países de la OCDE que favorecieron la estrategia de mitigación que antes he contado. Pero además también es una estrategia que ha mejorado la situación económica y ha sido una estrategia en el fondo menos restrictiva de los elementos democráticos que han sufrido otros muchos países, ¿no? Bueno, creo que vale la pena, por tanto, destacar todos estos elementos, y hay que destacar también, pues, en el caso de muchos países, y también voy a ser aquí muy esquemático, pues los errores o las principales limitaciones de gestión que se han realizado. Creo que ha faltado una visión más sistémica y más integrada de la pandemia. Ha faltado en muchas ocasiones liderazgo, ha faltado coordinación. Ha habido una gestión en muchos casos, en muchos países, poco transparente, poco democrática. No se han fortalecido de forma urgente, contundente, todo lo que tiene que ver con la salud comunitaria, los servicios sociales, la atención primaria, en definitiva la salud pública, que por desgracia todavía mucha gente sigue confundiendo con la sanidad pública. No se ha pensado la pandemia desde el punto de vista de las desigualdades, eso tiene que ver con, como he dicho antes, con las clases sociales, las etnias, la situación migratoria, el género y demás. Y la participación también comunitaria ha sido, en definitiva, pues muy limitada en muchos casos y en muchos países. En definitiva, ha habido una incapacidad de prevenir, una incapacidad no solo de prevenir la pandemia, puesto que ya muchos científicos habían advertido de esa posibilidad con antelación, sino también de hacer frente de una forma más rigurosa y más contundente a la pandemia. Y ahí a veces los argumentos pues, son muy criticables, ¿no? Creo que no tenemos unos sistemas de salud pública suficientemente desarrollados
tanto en inversiones como en cuanto al modelo, como para actuar preventivamente de forma adecuada. Incluso a veces hay críticas muy exageradas, pero en el fondo es como si, poniendo un ejemplo, es como si un parque de bomberos, por ejemplo, renunciáramos a tener ese parque de bomberos simplemente porque no hay un incendio. Bueno, claramente la inversión en el parque de bomberos tiene que existir porque sabemos que puede producirse un incendio y por tanto, si se produce, hemos de estar preparados para actuar antes de que eso ocurra. Pues algo parecido de alguna manera puede ocurrir con la salud pública, con la prevención planetaria de toda la cantidad de problemas que hoy día son globales y que la COVID-19 ha puesto de manifiesto. Todo lo que he dicho en estos últimos puntos tiene que ver además con varios puntos adicionales que también podemos destacar rápidamente. Por un lado, la heroicidad, la lucha por muchas personas, muchos profesionales sociosanitarios, por cuidar, por tratar de hacerlo lo mejor posible, por jornadas interminables de trabajo, versus esta especie de pulsión necrofílica que antes comentaba, este vértigo que algunos autores han llamado sacrificial, en el sentido de que no importa si se sacrifica la vida y la salud de muchas personas del mundo, eso tampoco es nuevo. La historia colonial y otros muchos procesos históricos nos muestran que se ha sacrificado y se ha directamente eliminado a cientos de miles, a millones de personas en muchos procesos de este estilo, ¿no? Y eso afecta básicamente a indígenas, a grupos étnicos, el tema de género, como he dicho, también las clases populares. Otro contraste, el contraste entre esta ciencia desarrollada y esta dificultad que tenemos para tener un desarrollo adecuado de la salud pública. Este punto tiene que ver con algo que ya he dicho antes, ¿no? Y el punto más claro que se manifiesta es el tema de las vacunas, es el tema de este apartheid de vacunas que estamos sufriendo, ¿no? A pesar de que sabemos de que cuanto más se tarde en vacunar a la población mundial, eso va a dificultar cada vez más la posibilidad de tener una solución y sin embargo se está haciendo un acaparamiento de vacunas, se habla de la tercera vacunación o la tercera dosis en los países ricos cuando tenemos un mundo en el cual una gran parte de la población ni tan siquiera ha recibido la primera dosis de la vacuna, ¿no? A finales de agosto del año en curso, el 2021, más de 2.500 millones de personas, más o menos un tercio de la población, ya estaban vacunadas en el mundo con una dosis, pero, por ejemplo, en países como la Unión Europea, más o menos el 65-70% de la población adulta ya está vacunada, cuando, por ejemplo, regiones como el continente africano no han podido vacunar ni tan siquiera el 5% de la población. Por tanto, aquí tenemos un problema, un gran tema, que es la democratización de la vacunación. No es solo un tema biotecnológico, muy complejo, desarrollar vacunas de calidad y que sean efectivas, sino también es un tema claramente social, puesto que la pandemia es un proceso sociohistórico. Bueno, y por supuesto aquí tenemos el gran problema de quién domina o cuáles son los procesos de fabricación de las vacunas, la inversión, que básicamente es pública, pero luego la gestión en gran medida y básicamente la comercialización es privada y en ese sentido eso es parte del gran problema que está significando este apartheid de vacunas al cual me estoy refiriendo. Otro gran punto, un punto esencial, un punto muy importante y que desde luego es un punto clave en salud pública es el tema de la naturaleza versus el ser humano. Estamos destruyendo la naturaleza, esto está en el origen de la pandemia y de otras epidemias, pero resulta que nosotros somos naturaleza. En ese sentido, o cambiamos radicalmente la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, o realmente estamos ante una situación muy grave que puede significar pues, el fin de la humanidad o de gran parte de la humanidad, ¿no? Como algunos autores han comentado, puede ser en parte no solo un ecocidio,
con 1 millón de especies en peligro de extinción, problemas serios, gravísimos en cuanto a diversidad, contaminación, cambio climático, como por ejemplo ha manifestado muy recientemente el último informe del IPCC, sino el hecho de que somos también nosotros, los seres humanos, una especie en peligro de extinción. Y en ese sentido, vale decir que, claro, la pandemia no es sino una más de la cantidad, las decenas y decenas de enfermedades infecciosas que a lo largo de las últimas décadas se han ido manifestando cada vez con mayor prevalencia en muchas partes del mundo, pero ahora ha tenido lugar desde un punto de vista global y ha afectado también a los países ricos. Pero estas zoonosis que se han ido produciendo en relación con el ébola, con el SIDA, años antes, la Zika, la chikungunya, el SARS y tantos otros que tienen mucho que ver, como digo, con el tema ecológico, ¿no? Donde la deforestación, la pérdida de biodiversidad es, al parecer de todos los expertos, uno de los puntos clave. Bueno, tenemos por tanto esos contrastes, como también tenemos el contraste muy serio de esas soluciones tecnológicas que se quieren que se quieren implantar, como antes comentaba al hablar de las vacunas, versus también las inercias, ¿no? Las inercias que hoy día existen y que tienen que ver con un capitalismo neoliberal que junto con el colonialismo, con el patriarcado, con el racismo, podemos decir que son nuestro peor virus, ¿no? Creo que todas estas lecciones, todos estos contrastes a los cuales me estoy refiriendo son muy importantes para reflexionar. Hemos de extraer la lección de que el trabajo o los trabajadores y trabajadoras esenciales son fundamentales, que la sanidad pública y la salud pública y los cuidados son fundamentales, que somos una especie frágil, somos una especie dependiente. Y esta pandemia está representando pues, nada más y nada menos que una especie de laboratorio de lo que puede ocurrir, de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir en los próximos tiempos, ¿no? Y en ese sentido, y para acabar, diría que se ha dicho que esta pandemia es también una sindemia, ¿no? Por todos los factores sociales que están representados, que ya he comentado anteriormente, pero ya algunos autores están diciendo que en realidad esta pandemia se puede convertir en una endemia, en un proceso endémico. Y en ese sentido, lo que sabemos es que esta pandemia se puede cronificar, ¿no? Puede dar lugar a una situación estacional, un poco parecida a la gripe, pero evidentemente con más, o probablemente con más gravedad que la gripe, pero también deberíamos decir que es una endemia producida por todo lo que acabo de decir, por este proceso o estos procesos bajo el capitalismo neoliberal que tienen que ver con una forma de vida no sostenible, por mucha retórica que se le ponga, un tipo de vida que no puede seguir basándose en un crecimiento y en un crecimiento infinito, en una acumulación de capital permanente, en una búsqueda permanente de beneficios, puesto que esto está chocando contra los límites biofísicos del planeta, ¿no? Y en ese sentido es donde podemos decir que esta pandemia no es una pandemia viral, es una endemia capitalista. Acabo con estas palabras, muchas gracias por la atención y espero tener ocasión en una futura ocasión de estar en contacto con el Congreso y con todos vosotros, con todos ustedes. Agradecemos al doctor Joan Benach por su intervención. En su ponencia menciona asuntos muy importantes, iniciando con varios contrastes y uno muy particular sobre el progreso versus la fragilidad y cómo es necesario también entender lo radicalmente frágiles que somos los seres humanos respecto al desarrollo que generamos, y menciona la necesidad de comprender el tema de la pandemia como una sindemia y finalmente a lo largo de su exposición desarrolla varios contrastes muy importantes relacionados con este tema de progreso y fragilidad,
también el tema de la esencialidad, pero también de la precariedad que nos mostró la pandemia. Menciona un tema muy importante sobre la pandemia que es global, pero también es una pandemia de desigualdad con un gradiente social que determina la salud de las poblaciones y plantea una importante diferencia y cuestiona mucho el tema acerca de los desarrollos tecnológicos y el desarrollo científico, cómo también se convierte en un asunto que prioriza los países que tienen mayores ingresos. Entonces también es importante comprender esos errores que hemos tenido en la gestión, porque la pandemia necesita, y lo mencionaba el doctor Joan Benach en su exposición, una visión más sistémica de la situación, necesita coordinar y con transparencia a actuar frente a las desigualdades que se presentan en los diferentes países, porque de alguna manera a nivel global se tenía conocimiento de la situación, pero la situación de la pandemia fue muy particular en cada país, también según su desarrollo económico, su inversión para la investigación, la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿cómo actúa también esta solidaridad global para que el sistema sanitario que tiene cada país pueda solucionar, pueda hacer resistencia y resiliencia a la situación de pandemia y a las situaciones que se van a venir presentando cada vez más? El doctor Joan Benach cierra su presentación después de habernos hablado un poco sobre estos contrastes de la pandemia y mencionando la pandemia del COVID-19 como una sindemia, finaliza diciendo, no es una sindemia, es una endemia. Y esto, si no lo atacamos desde una visión sistémica, el periodo de estancia de la pandemia va a ser por más tiempo prolongado, y ya no estamos hablando ni de una pandemia ni de una sindemia, vamos a estar hablando de una endemia. Muchas gracias, doctor Joan Benach, por las reflexiones que nos trajo. Vamos a continuar hablando sobre este tema y trayendo a diálogo este tema y la importancia de la solidaridad global para enfrentar estos problemas de salud que a diario presentamos. Sin más, entonces continuamos con nuestro siguiente invitado. Le doy paso al doctor Jairo Ernesto Luna. Él es médico, especialista en salud ocupacional, magíster y doctor en salud pública. Es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y adscrito al Laboratorio de Ergonomía y Factores Humanos, vinculado al doctorado Interfacultades en Salud Pública, y es investigador en temas de condiciones de trabajo, psicosociales, salud mental, clase social e integridad mental en el trabajo. Le damos paso y adelante, doctor Jairo Ernesto Luna. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, profesora Camila. Agradezco mucho la invitación para estar en este panel. Un saludo especial a los colegas que hacen parte de él y a toda la audiencia que está en este momento conectada. Yo pues voy a aprovechar que la presentación del profesor Benach da un marco general que comparto plenamente y que hace un análisis muy interesante, y voy a tratar de desarrollar algunas ideas bajo la idea de el poder instituyente y la soberanía sanitaria. Es decir, ante todos estos retos que nos ha planteado la pandemia, pues habría que mirar cuál es la arquitectura de las relaciones internacionales que nos permite responder a estos retos. La arquitectura internacional tiene que ver mucho con estos procesos de globalización desde los siglos XIX, XVIII, y que planteó que ante los retos emergentes de la salud se necesitaba una respuesta internacional, pero en pleno siglo XX esta respuesta en buena medida estuvo pues articulada desde los esfuerzos que especialmente se dieron en el caso de la Fundación Rockefeller a lo largo del siglo XX, y en este final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, desde la Fundación Bill y Melinda Gates.
Es decir, mientras que en la primera parte del siglo XX, la acción de la Fundación Rockefeller encaminada a desarrollar una filantropía que le permitiera tener un tipo de diplomacia internacional y un tipo de influencia que favoreciera sus negocios. Esto ayudó a construir en buena medida la arquitectura de la salud pública en muchos países y en el ámbito internacional la propia configuración de la Organización Mundial de la Salud desde una perspectiva de influir desde este sector privado y desde esta perspectiva de filantropía en la orientación de las políticas públicas desde una respuesta gubernamental. Hoy vemos que la Fundación Bill y Melinda Gates también ejerce una perspectiva de influencia en estas políticas internacionales y en programas en diferentes territorios del mundo, pero ya lo hace desde una óptica que tiene unos matices distintos con lo que hacía la Fundación Rockefeller. Es decir, hoy en día la influencia de esta Fundación Bill y Melinda Gates busca más propiciar los procesos de privatización en el marco de una agenda neoliberal y que plantea entonces unos retos y unas posibilidades para la respuesta a los problemas como los que nos presenta esta pandemia. Entonces, digamos que sigue habiendo en el fondo una continuidad en esa influencia privada y desde una perspectiva de la filantropía que no le rinde cuentas a nadie y que, digamos, sí resta dineros de los recursos públicos de los estados, pero que orienta esa intervención en función también de sus negocios. Hoy en día las inversiones que tiene Bill Gates en el territorio del desarrollo en vacunas, por ejemplo, es muy importante y en esa medida su filantropía también ejerce una fuerte influencia, pero digamos que sobre todo en una serie de escenarios y acciones que se presentan a finales del siglo XX, por ejemplo, con la generación de este fondo para las vacunas que fue Gavi, pero también en otros territorios como la Alianza Global para lo que tiene que ver la mejora en la nutrición, GAIN por sus siglas en inglés, y luego en otros desarrollos como el Fondo de Acceso Global para Vacunas, en el mecanismo denominado COVAX y también en el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y de manera más reciente en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, CEPI, y por supuesto en lo que tiene que ver con este desarrollo para la respuesta a la pandemia con una inversión bastante significativa. En esa medida, digamos que, digamos, uno se podría pensar qué hay detrás de toda esta influencia del sector privado en el desarrollo de las políticas internacionales en salud y detrás de este tipo de respuesta a la pandemia. Lo que uno puede encontrar es que esto se asocia efectivamente con unos cambios en el tipo de capitalismo que estamos viviendo, que algunos autores denominan capitalismo cognitivo, donde una serie de acciones afectan las maneras de producir y consumir muy ligados a los desarrollos de la ciencia y la tecnología, inicialmente de lo que es la ciencia y la tecnología de las comunicaciones, las denominadas TIC, pero hoy en día en formas que están afectando la vida cotidiana de múltiples sectores, en lo que es, por ejemplo, el Internet de las Cosas o IoT y la inteligencia artificial y propiamente el desarrollo de la biotecnología. Incluso pienso yo que en un escenario académico como este, es importante no perder de vista que en todo caso no hay una respuesta contundente al origen de esta pandemia, como inicialmente se planteó, que fuera de origen en la naturaleza y en los animales y fruto de estas maneras de interacción no sostenibles que estamos sosteniendo con la naturaleza a las que se refirió el profesor Benach. Pero pues también hay el planteamiento
de su origen de laboratorio, que no es del todo descartable, en el sentido de el tipo de investigación que resulta supremamente peligroso, que abre la caja de Pandora y que puede plantear a través de estos estudios de ganancia de la fundición la creación de peligros como los que pueden presentarse en la presente pandemia. Entonces, lo que aquí, en este momento, en estas circunstancias, es necesario pensar es cuál salud, cuál ciencia, en qué marco de relaciones internacionales y a favor de qué tipo de modelo de sociedad. Si lo que queremos es profundizar en esa visión que se nos ha vendido de lo inevitable de una revolución 4.0, donde estemos sujetos y donde cada vez la población pierde más autonomía y se la otorga al Internet, a los sistemas de inteligencia artificial, a la dependencia en nuestras formas de vida cotidiana de todas estas tecnologías, o lo que podemos pensar es en una forma de cómo realmente recuperar una visión de los comunes, de la comunalidad, de la autonomía de los sujetos para enfrentar estas situaciones. Lo que pasa es que la correlación de fuerzas en un ámbito internacional y nacional resulta bastante compleja para la construcción de los espacios de solidaridad. Efectivamente, las crisis nos abocan a las necesidades de la solidaridad, que es la que ha permitido que como especie, que como sociedades humanas persistamos en este planeta, pero efectivamente hoy en día hay unos intereses muy poderosos que abocan es a un modelo insolidario, a un modelo donde se profundizan las desigualdades, y no voy a recabar en lo que ha dicho el profesor Benach, pero evidentemente donde existen unos problemas que están a la base de que no todos suframos de la misma manera esta pandemia, que vamos en la misma tormenta, pero no vamos en el mismo barco, y en territorios del norte y del sur global, o en territorios entre países, o entre la ciudad y el campo, o entre las clases sociales, encontremos unas diferencias muy marcadas en donde la peor parte la llevan los sectores populares, los sectores de trabajadores, los sectores, digamos, que construyen en el día a día nuestras necesidades, pero que a la hora de ver satisfechas sus propias necesidades no la ven satisfechas. Entonces, hoy en día el reto está precisamente en esa perspectiva de cómo responder a estos problemas. Por ejemplo, simplemente quiero hacer mención que hoy en día se está llevando a cabo la cumbre alimentaria sobre la salud y la relación con la política más amplia de los alimentos, y lo que acudimos nuevamente es a cómo el poder de las grandes corporaciones en el ámbito internacional influye sobre las políticas públicas, sobre los estados para la toma de decisiones a favor de ese modelo agroalimentario que es dependiente de una biotecnología que agrede a los seres humanos y a la naturaleza, y sin embargo genera inmensas riquezas para estos sectores. Pero bueno, entonces la otra cara de la moneda también está en cuál ha sido la respuesta en un ámbito internacional y en los diferentes países a toda esta problemática. Y también hemos visto el surgimiento de redes de solidaridad, de redes de apoyo, de movimientos sociales en torno a buscar recuperar una idea de lo que puede ser una democracia, no como esta, digamos, caricatura de democracia que vivimos en muchas de nuestras sociedades liberales, sino realmente donde se pueda profundizar en una participación del conjunto de la sociedad en la toma de decisiones de los aspectos que nos afectan a todos y todas. Y dentro de esto, entonces quiero resaltar el surgimiento del movimiento de salud de los pueblos, que recientemente cumplió ya 20 años de existencia y que ha planteado la búsqueda de agrupar diferentes redes de movimientos sociales, de organizaciones de la sociedad civil, del ámbito internacional y nacional y local, en torno a la búsqueda de
una gobernanza internacional democrática en salud. Es cierto que hoy en día el sector de la filantropía está jugando un papel de influencia muy fuerte sobre las decisiones, incluso en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud, pero también es cierto que ha habido esta movilización internacional en la búsqueda de incidir, de poner de presente, digamos, cómo esta interferencia que se ha venido dando en las políticas mundiales por las corporaciones debe ser revertida y debe ser modificada de manera sustancial. Y este movimiento de salud de los pueblos, además de una construcción que busca fortalecer la participación de la sociedad civil en la búsqueda de una salud para todos, como se planteó desde Alma Ata, pero con una perspectiva renovada de lo que puede ser la atención primaria en salud u otros modelos alternativos de salud intercultural que se pueden estar construyendo en el ámbito local y regional, buscan confluir en un ámbito internacional en hacerle seguimiento a esas tendencias de la política global y a proponer alternativas frente a ellas, y con dos instrumentos que han sido fundamentales. De un lado, lo que tiene que ver con el Informe Alternativo de Salud Mundial o Global Health Watch, del cual se han producido 5 informes y está en proceso el sexto, y también el Observatorio de la Organización Mundial de la Salud, el WHO Watch, en el cual miembros del Movimiento de Salud de los Pueblos de diferentes regiones del mundo participan tanto en las reuniones que se dan del Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de cada año, como la Asamblea Mundial de la Salud en mayo. Es cierto que todavía, digamos, la incidencia que tiene este movimiento internacional de democratización de la gobernanza en salud no tiene un reconocimiento y una visibilidad suficiente, pero también es muy importante plantear que si no hay una correlación de fuerzas en el ámbito internacional y en los ámbitos nacionales que favorezca procesos de democratización, ellos espontáneamente no se van a dar, y lo que va a seguirse dando es una profundización del modelo vigente. En nuestro ámbito latinoamericano, y seguramente el colega de Argentina también nos hablará de algunas cosas de estas, se ha venido trabajando en el concepto de soberanía sanitaria, y pues en buena medida en el marco, por ejemplo, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social o del propio Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, estas iniciativas han tomado cuerpo en tratar de construir un análisis de los determinantes globales, de las dinámicas y agendas que el norte global instala para el conjunto del planeta y que afecta especialmente al sur global, buscando fortalecer esa propuesta de un giro decolonial en la perspectiva también que el profesor Benach planteaba, de que hoy un día el fortalecimiento de propuestas alternativas pasa por esa perspectiva decolonial, por esa perspectiva anticapitalista, pero también por una perspectiva que luche contra el patriarcado y con todos los problemas de inequidades y desigualdades generados en esta triple conjunción de clase, género y etnia. Y por supuesto, bajo una perspectiva que vincule una reflexión y una acción sobre esa relación sociedad-naturaleza que requiere un cambio de orientación en profundidad. Y esto ha venido pues materializándose en una propuesta de salud internacional sur-sur. Pero si bien en el ámbito internacional estos elementos resultan importantes de ser asumidos, de ser desarrollados, las relaciones internacionales tienen que ver también con lo que pasa en los diferentes estados, con cómo se construye la correlación de fuerzas en los diferentes países, y por eso en la necesidad de reconocer la emergencia de ese poder instituyente, pero también poder volverlo fuerza transformadora. Nosotros hemos asistido recientemente a un estallido social, pero todavía la manera de pasar de un estallido social a un proceso organizado donde
desde las bases se pueda recuperar la autonomía sobre las formas de producir, consumir y convivir, es un reto que resulta importante. En esa medida, hoy en día, la construcción de una salud internacional sur-sur estaría también atravesada por la posibilidad de fortalecer esos procesos de base que ayuden a tener maneras alternativas en los territorios de construcción de la vida social, económica y política que realmente conduzca a sociedades más democráticas. Y ahí el reto también está en cuál es la ciencia y la tecnología que se requiere para fortalecer esos procesos alternativos de transición social. La ciencia y tecnología que sea capaz de poner ese saber académico, ese saber científico al servicio de los procesos democráticos sociales y dialogar con el saber popular precisamente para confluir en ese proceso instituyente de transformación de nuestras sociedades desde los territorios, en una confluencia también de lo local y lo global, como lo ha planteado Boaventura de Sousa Santos. Y en esa medida de contar con regímenes políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que realmente recuperen esa relación con el ambiente, con la naturaleza, que se basen en el buen vivir y que tengan una fundamentación entonces para la construcción de sistemas de salud y de protección social que realmente puedan responder a las necesidades de la población como elemento central y rompan con la búsqueda del lucro y el crecimiento infinito del consumo y de las formas productivas insostenibles que ha acompañado al capitalismo en buena medida. Entonces, ya para tomarme estos últimos 2 minutos que me quedan, quisiera, a manera de conclusiones, plantear que hoy en día el reto de construir una salud internacional sur-sur, una perspectiva distinta que nos dé una capacidad para responder a estos retos como los que plantea la pandemia, pasa por limitar el control ejercido por las corporaciones y el denominado filantrocapitalismo que está haciendo su influencia en función de sus intereses y que coloca en un segundo plano las necesidades e intereses de las poblaciones y de las comunidades. En segundo lugar, nuestra agenda también debe pasar por revertir el proceso de derechización de los gobiernos nacionales y poder construir una correlación de fuerzas desde lo nacional para un ámbito internacional realmente que conduzca a procesos democráticos. En tercer lugar, la importancia de fortalecer lazos de solidaridad y en este caso la invitación a acercarnos, a conocer, a explorar, a participar en la construcción del movimiento de salud de los pueblos como una respuesta del orden internacional y que tiene también expresiones en nuestro contexto latinoamericano. Y finalmente, impulsar una ciencia en confluencia con el saber comunitario que nos permita realmente hacer un cambio desde lo ontológico, lo epistemológico y lo praxeológico, la acción, para realmente lograr llegar a una transformación positiva que nos permita que la pospandemia realmente ofrezca posibilidades de, como especie, como vida, como planeta, tengamos sostenibilidad. Muchas gracias. Dejo por ahí en 20 minutos. Muchas gracias, doctor Jairo Ernesto, sobre todo por la puntualidad del tiempo. Gracias por los términos planteados. Él menciona desde un principio los retos emergentes que tenemos en salud y la importancia de conocer esa arquitectura internacional. También en gran parte de la presentación mencionó algo importante y es el tema de la inversión, la relación que se tiene entre salud, ciencia, tecnología e inversión y para qué realmente estamos invirtiendo y en realidad cómo nos estamos planteando esa revolución industrial y cómo estamos planteando el futuro de los seres humanos para convivir también de una manera sostenible. Es muy particular porque los seres humanos empiezan su relación con la naturaleza
y en esa relación empiezan a generarse un montón de choques que en estos momentos están generando también y están profundizando un montón de, de problemas. Uno de ellos, que no lo hemos mencionado, es el cambio climático y también cómo desde la solidaridad global, desde la soberanía sanitaria, nosotros vamos enfrentando esas situaciones que son globales y también como esos fenómenos que se nos vienen presentando. Me parece también muy importante lo que el profesor Jairo Ernesto menciona con el tema del modelo de sociedad en el que vivimos, donde estamos profundizando las desigualdades y finalmente él menciona algo y lo traigo en comillas, vamos en la misma tormenta pero en diferente barco. Estamos viviendo las situaciones de formas muy particulares porque hay desigualdad, hay inequidad en los territorios y finalmente eso está agravando las problemáticas que tenemos. El doctor finaliza su presentación con unas conclusiones y menciona un tema muy importante acerca de las líneas globales. También es importante que desde las líneas globales se democratice y se propenda por la creación de gobernanza en el territorio, porque finalmente si no hay una línea también que proponga y promueva los espacios de construcción territorial, tampoco se van a dar espacios de solidaridad como dentro del territorio. Me parece muy importante. Gracias, doctor Jairo Ernesto, por la intervención y vamos a continuar ahora y le damos la bienvenida al doctor Sebastián Tovar. Recuerden, por favor, dejar sus comentarios en el chat. Por ahí ya vi que tenemos algunas preguntas. Las vamos a abordar en el diálogo al finalizar la sesión, pero ahora vamos entonces con la presentación del doctor Sebastián Tovar. Él es argentino, licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias con concentración en Políticas Públicas y Salud en la Escuela de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, donde ahora también está haciendo su doctorado en Salud Pública. Tiene una experiencia de más de 20 años en salud pública y en salud internacional, siendo en la actualidad investigador del Centro de Relaciones Internacionales en Salud, también de la Fiocruz, y se ha desempeñado como miembro de delegaciones oficiales de la República de Argentina en las reuniones de los cuerpos directivos de la OPS y de la OMS, también de Mercosur y de UNASUR en salud. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Sebastián Tovar, y gracias por estar acá. Adelante. Muchas gracias, Camila, y bueno, es un placer estar charlando ahora con ustedes, acá reunidos con los colegas de la Universidad de Antioquia, con el profesor Juan Eduardo Guerrero, un gran amigo, con el profesor Jairo y con el profesor Joan, ¿no? Concuerdo en buena medida con mucho de lo que han colocado mis colegas que me precedieron, ¿no? El primer tema que me gustaría reflexionar es el tema que también lo han señalado tanto Joan como Jairo, es el tema de la pandemia, en el sentido de que la pandemia es un evento global, es un típico evento de salud global, en el sentido cuando uno va a los manuales o a las definiciones de salud global, dicen que se trata de eventos de salud pública que van más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Y que plantean desafíos conjuntos a toda la humanidad, en cierta manera, y que muchas veces se lo vincula con la emergencia de nuevos actores que el doctor Jairo ha comentado, ¿no? En este contexto global han surgido algunos actores que rebasan las capacidades gubernamentales, ¿no? Aparece muy fuerte la industria farmacéutica, ¿no? Con todo el tema del desarrollo de la vacuna y el desarrollo de los medicamentos para dar cuenta de la pandemia, ¿no? Y aparecen otros actores como los vinculados a que la pandemia ha planteado un impacto grande en otros ámbitos que esté involucrados los determinantes de la salud, y muchas veces vemos que la respuesta que han tomado los países a la pandemia ha planteado una intersectorialidad, o ha planteado un poco esta idea de que se hablan muchas veces de salud en todas las políticas, ¿no? Básicamente, la pandemia como evento de salud global surge
en un mundo, en una casa común, diría el Papa Panchito, ¿no? En el sentido de que, como dijo Jairo, como dijo Joan, sin duda es producto de un modelo de producción, de un estilo de consumo, de un estilo de producción que es profundamente coagresivo con el medio ambiente, ¿no? Es altamente excluyente en el sentido de que buena parte de la humanidad está a la sombra de los beneficios de esta economía capitalista, ¿no? Y que genera exclusión, ¿no? Entonces, el primer comentario, y que siempre lo planteamos, es que, como lo dijo el propio secretario general de las Naciones Unidas, nadie va a estar a salvo en la medida que todos están a salvo, ¿no? Y esto un poco nos plantea el tema de la solidaridad global, ¿no? Que nosotros vemos que la pandemia ha llegado al escenario global en una situación bastante caótica, en el sentido de que vemos que había grandes rivalidades entre China y Estados Unidos por una hegemonía comercial, ¿no? Por otro lado, esta lucha entre estas dos potencias se da o se sedimenta muchas veces, impacta en algunos organismos multilaterales o de gobernanza global en salud, como la OMS, ¿no? En el cual el sistema multilateral o la gobernanza global de la salud, que ha tenido muchas veces esta inspiración de poder actuar como máxima autoridad sanitaria global, se cuestiona su autoridad y se cuestiona su modelo de actuar, ¿no? Y muchas veces se ha llegado a cuestionar la propia existencia. Ustedes vieron que el expresidente Donald Trump inclusive llegó a plantear el tema de salir de la OMS y otros países en una actitud neocolonialista planteaban seguirlos. El caso de Brasil, que estuvo cercano a cuestionar y salir de la propia OMS siguiendo el camino de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el plano regional también vemos que la pandemia ha llegado en un contexto de mucha fragilidad. Ustedes saben que cuando llega la pandemia a la región de las Américas, el primer caso de pandemia en la región fue el 26 de enero, si no me engaño, en San Pablo, ¿no? Y se dio simultáneamente en Canadá, y estábamos en un contexto en el cual la Organización Panamericana de la Salud estaba prácticamente al borde de la quiebra, ¿no? Era un contexto en el cual, justamente de la mano de este cuestionamiento al multilateralismo, Estados Unidos había dejado de honrar sus contribuciones a la Organización Panamericana de la Salud y tenía una deuda que superaba los 150 millones de dólares, ¿no? Entonces, estos organismos de gobernanza que han tenido que ver con la idea de mancomunar esfuerzos para intervenir en situaciones o en desafíos de salud que van más allá de las fronteras, han tenido un margen de actuación muy limitado, ¿no? Inclusive han ido haciendo camino al andar, ¿no? Jairo comentó el tema del OMS y comentó el tema de la ascensión del filantrocapitalismo. Ustedes fíjense que el mecanismo que se plantea a nivel global para dar cuenta del acceso a la vacuna, como es el mecanismo COVAX, es un mecanismo en el cual la OMS ha tenido poco margen de maniobras, es un socio más, al lado de la Fundación Bill y Melinda Clinton, del Gavi y de otras instituciones, y esto le ha permitido tener poca gobernabilidad en la toma de decisiones, en el sentido de que los que tomaron las decisiones en cuanto a cómo se asignaban las vacunas, a qué países, han sido mecanismos que no han sido dirigidos por los países, sino son dirigidos por los intereses de estos actores, ¿no? Inclusive ustedes saben que hay un hecho bastante caótico que en Paraguay fue echado del país el representante del OPS, argumentando que las vacunas del fondo COVAX no habían llegado a Paraguay, cuando lamentablemente el OPS tenía muy poco ámbito de gobernabilidad sobre estas decisiones, ¿no? Entonces, esto lo quería colocar porque
en el siglo XVIII, frente a amenazas de potencial pandémico, la existencia de epidemias como de fiebre amarilla, peste, estas originaron un mayor funcionamiento multilateral, ¿no? Y en ese momento que se creó la Organización Panamericana de la Salud, se creó netamente relacionado con esta idea de proteger a los países del control de amenazas epidémicas, ¿no? Asociado también a los intereses de algunos países capitalistas que querían defender sus mercancías, ¿no? Pero en ese momento, cuando se creó el Código Panamericano Sanitario, había una idea de panamericanismo que planteaba justamente esta idea de la solidaridad a nivel de la región de las Américas para abordar desafíos comunes como eran las pandemias o en ese momento eran epidemias, ¿no? Ahora, contrariamente a eso, vemos que la tecnología, la principal tecnología de los países frente a la pandemia fue el cierre de fronteras, ¿no? Y lejos de observarse actitudes de solidaridad entre los países, si bien hubo algunas, ¿no? Pero se visualizó, ustedes se acuerdan en los inicios de la pandemia, el año pasado, en el 2020, inclusive se veían actos de piratería donde los países más desarrollados salían a comprar los elementos de protección personal y salían a comprar respiradores en detrimento de los países menos desarrollados, ¿no? Y la misma cosa la estamos viendo ahora, ¿no? A la luz un poco de esta idea de preservar las poblaciones, impulsar la idea de la tercera dosis. Hay países que acumulan vacunas para dar la tercera dosis de la vacuna pandémica a sus poblaciones, mientras muchas partes del mundo y buena parte de la humanidad todavía no recibió la primera, ¿no? Entonces, esto nos plantea la idea de que vivimos en un mundo interconectado, estamos todos en la casa común, como dice el Papa Francisco, ¿no? Y que hace falta desarrollar una solidaridad global y no alcanza solamente con la inmunización de la población en un territorio determinado, en Colombia o en el territorio argentino, si no avanzamos en una inmunización de toda la población, ¿no? Esto es uno de los comentarios. El segundo comentario es que al inicio del actual siglo nosotros tuvimos algunas iniciativas que tenían que ver con procesos de integración de carácter contrahegemónicos o que pretendían cuestionar la hegemonía de algunos países, como fue el UNASUR, ¿no? Y la UNASUR fue un proceso de integración regional entre los países de Sudamérica, que integraba a 12 países de la región, que justamente fue creado en un momento donde teníamos, ¿se acuerdan?, un posible episodio con potencial pandémico, como fue la influencia H1N1, ¿no? Y frente a este episodio pandémico, a diferencia del actual, los países de la región de Sudamérica actuaron de una forma mancomunada y plantearon cooperativamente y solidariamente, en vez de en estos momentos que trabajamos más o visualizamos más una cuestión de un quiebre de solidaridad entre los países, ¿no? ¿Qué es lo que determinó esta cese de UNASUR? Justamente, ustedes se acuerdan que las diferencias existentes en Sudamérica entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente Piñeras de Chile cuestionaban un poco la presencia de Venezuela, y lamentablemente esta iniciativa de integración en salud, que tenía un gran potencial para intervenir en pandemias y en otros eventos de salud pública que iban más allá de las fronteras, fue eliminada. ¿Y qué visualizamos ahora? Parece un tango, porque se visualiza un proceso de letargía, ¿no? de pérdida de vigor de los procesos de integración regional. En Sudamérica, por ejemplo, el Mercosur, observamos que a la luz de diferencias económicas entre los estados partes del Mercosur, vinculadas a mayor apertura del bloque, los países se están peleando, ¿no?
y es muy poco lo que han logrado trabajar conjuntamente en el marco de la pandemia, si bien corresponde o vale la pena resaltar que hubo un proyecto en el cual se asignaron 16 millones de dólares con la idea de mejorar las capacidades productivas de reactivos de diagnóstico y pruebas de diagnóstico para los estados partes, ¿no? Por otro lado, vemos una iniciativa que es la iniciativa que se creó a partir del cese de UNASUR, que fue el foro ProSur, ¿no?, que lideró en su primer momento Chile y ahora está liderando Colombia, y que pretenden justamente en el área de salud, ha creado diferentes mesas de trabajo y ha tratado de impulsar muchas veces algunas actividades. Ahora, una de las cosas que se visualizan en estas iniciativas es que estas iniciativas empiezan a ponerse en funcionamiento en la región y hay duplicación de proyectos y muchas veces estos proyectos le restan eficacia uno al otro. Entonces, un poco lo que planteamos nosotros es que en estos momentos pandémicos hace falta mancomunar esfuerzos porque la pandemia se caracteriza justamente por un desafío que es un desafío común, ¿no? Recientemente la CEPAL, ustedes saben que el viernes y el sábado se reunieron los presidentes de la CEPAL bajo la lideranza de México, ¿no? Impulsaron un plan interesante de desarrollo de ciencia y tecnología para la producción de vacunas, ¿no? Parece una iniciativa interesante porque plantea el tema desde caracterizar los volúmenes de consumo de medicamentos y de vacunas, mapear las capacidades productivas, el tema de mapear los proyectos posibles de innovación en vacunas y medicamentos, y justamente lo que plantean es la creación de posibles consorcios, dando cuenta de las necesidades de insumos estratégicos de salud en una región como la de las Américas que tiene una alta dependencia de los insumos estratégicos de salud importados y por ende la soberanía sanitaria se ve afectada en cierta manera. Ahora, una de las cosas que visualizamos nosotros desde el CRIS, desde el Centro de Relaciones Internacionales en Salud de la Fiocruz, es que existe una falta de liderazgo, o sea, a diferencia del inicio de este siglo, donde veíamos un fuerte protagonismo de algunos países como Brasil, como Argentina, ahora muchas veces los conflictos políticos existentes en algunos de los países, muchas veces las tensiones económicas y sociales que están viviendo los países, están planteando que los países se están replegando a sí mismos y no vemos un gran liderazgo de los países en estas agendas. Y nuestra hipótesis es concretamente que la salud pública, ¿no?, el tema de la pandemia, podría servir a una cosa que existió en un momento en Centroamérica, que hubo un director de la OPS, que fue Carlyle Guerra de Macedo, que propuso la idea de salud, un puente para la paz. Y básicamente la idea era que en un momento de terremotos, en un momento de contingencias en Centroamérica, la salud podría permitir elaborar una agenda mancomunando acciones, ¿no?, y planteando acciones solidarias que vayan más allá de las diferencias ideológicas entre los presidentes de la región y permita la cooperación y un accionar colectivo. Esta es un poco la propuesta que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo actuar en relación a esto? Bueno, nosotros estos análisis los hacemos desde la academia, somos conscientes de que la academia tiene una limitación en cuanto a accionar, pero lo que creemos nosotros, y en esto reivindico un poco lo que también hablaba Jairo, en el sentido de que la pandemia también tuvo como emergencia la posibilidad del trabajo en red, ¿no? Y una de las cosas que ha generado es que muchas instituciones, como las escuelas de salud pública, como las entidades formadoras de técnicos en salud, como los institutos nacionales de salud, frente a un desafío en común, empiecen a reunirse, empiecen a interactuar, y nos remite un poco esta idea de red que genera algunos autores como Mario Rovere, que una red es un conjunto de personas que empieza a interactuar, empieza a intercambiar información, empieza
a identificar posibles caminos en función de desafíos comunes. Y creo que este es un poco el compromiso que nosotros tenemos que tener como instituciones académicas, ¿no? Este es el compromiso militante que tenemos que plantear. O sea, Jairo planteaba el movimiento de salud para los pueblos, pero creemos que a la vez, a su vez, hay otros posibles caminos de participación, en el sentido de que las escuelas de salud pública tienen un papel clave y estructurante de los sistemas de salud de la región. Por otro lado, la otra cosa que observamos es que la pandemia llegó a la región en un marco donde los sistemas de salud estaban altamente fragilizados, los sistemas de salud estaban altamente subfinanciados, ¿no? Y la salud en un momento tomó un papel protagónico en las agendas de políticas públicas de los países, ¿no? Entonces, este protagonismo que está planteando nos tendría que brindar una oportunidad para un nuevo acuerdo sanitario, en el sentido de que, como colocó Joan, como colocó Jairo, la pandemia puso en evidencia que los modelos de cuidados basados en el mercado no son suficientes para dar cuenta de una pandemia. La pandemia puso en evidencia que hace falta un Estado fuerte para dar cuenta de una respuesta pandémica. La pandemia puso en evidencia que hace falta un mirar multidisciplinar y multisectorial, y hace falta adoptar un modelo de vigilancia en la salud que no sea solo mirando la salud, sino que incorpore la salud ambiental, la salud animal, ¿no? Porque si no cambiamos, lamentablemente, este modelo de producción, creemos que va a haber muchos procesos de spillover donde salten virus salvajes a los humanos, ¿no? Entonces hace falta este nuevo lente para la salud pública y para los sistemas de salud de nuestros países, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que este protagonismo que ha tenido la salud en las agendas públicas durante la pandemia tendrían que ser como una oportunidad para repensar la manera de producir salud, ¿no? Y repensar un poco la incorporación de la estrategia de atención primaria, la idea de políticas de salud basadas en los determinantes de la salud, ¿no? Y que si no lo hacemos, nuevos episodios con potencial pandémico vamos a tener que enfrentar. Muchas gracias, espero haber contribuido al debate. Muchas gracias, Sebastián Tovar, por los aportes. Es importante lo que nos menciona acerca de la salud en todas las políticas y también cómo se repliegan las acciones, no únicamente democratizando la salud, sino también llevando a las escuelas de salud pública el tema también de salud global, de salud ambiental, de salud planetaria. Creo que es importante que las decisiones en salud también empiecen a tomar relevancia, lo mencionaba Jairo Ernesto y lo menciona Sebastián Tovar, que la salud después de la pandemia comenzó a tomar una relevancia mayor y ahora pues políticamente es importante las decisiones que se tomen para el futuro. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro seminario. Muchísimas gracias por los aportes. Creo que hemos abordado de alguna manera el marco general de la situación y cómo la salud global y desde las instituciones internacionales se está tratando de aportar a este tema, y también las dificultades que se han mencionado. Sebastián Tovar mencionaba el tema de la OMS. Cada vez que hay una pandemia se incapacita a la Organización Mundial de la Salud y nos cuestionamos el manejo y la labor que tiene y la función que tienen en el planeta como esta organización, pero sin embargo actualmente ha tomado relevancia. Tengo dos preguntas directas para nuestros ponentes y en el chat también nos han hecho algunas preguntas, entonces voy a iniciar con dos preguntas direccionadas y luego vamos a conversar sobre las que nos han planteado en nuestro chat.
si tienen más preguntas, las personas que nos están viendo, no duden en hacerlas para conversarlas. La primera pregunta va direccionada a Jairo Ernesto. Él mencionaba al inicio de su presentación el tema de las instituciones privadas. ¿Cómo afecta o cómo ayuda la influencia de las instituciones privadas al sistema de salud y a la salud pública? Y tengo una direccionada para Sebastián Tovar respecto a qué instituciones obligan la transparencia en el manejo de una pandemia. Tú mencionabas que, que la OMS no tiene, en muchos países no tiene el contacto directo para obligar de alguna manera que se tomen decisiones sobre la vacunación o sobre el actuar en la pandemia. ¿Cómo internacionalmente se puede manejar esto? Y una pregunta para ambos es, ¿cómo han respondido las instituciones al llamado de una respuesta coordinada a todos los niveles? Creo que a lo largo de las presentaciones hemos conversado mucho acerca de una respuesta coordinada que actúe a los determinantes sociales y políticos de la salud, que únicamente no mire el asunto salud-enfermedad, sino que también se englobe toda la situación para poder generar una solución. Entonces, planteo esas dos preguntas, los escuchamos y luego pasamos a las preguntas que se han generado desde el público. ¿Empiezo o empiezas, Sebastián? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Camila, y a las personas que han hecho las preguntas. Pues yo creo que lo que uno tiene que entender es la caracterización de dónde surgen, dónde están las raíces de los problemas que estamos teniendo. Y pues lo que uno puede mostrar es que estas décadas de políticas neoliberales han tenido una consecuencia muy profunda en los procesos de reversión de la democracia. Estamos asistiendo a un periodo de incremento del autoritarismo que se expresa a diferentes niveles, pero que particularmente tiene que ver con la concentración del poder, que es económico, pero que también es político, en las corporaciones, en el sector privado. Hoy en día hay un movimiento internacional muy interesante, muy importante, que se llama el 99% Podemos Más, y que llama a la búsqueda de que quienes no hacemos parte de ese 1% de los poderosos del mundo, pues tengamos la capacidad de hacer valer que somos la mayoría, que somos el 99%. Entonces, pues nada, o sea, la incidencia de los intereses privados sobre las políticas públicas en el ámbito internacional y nacional tiene un impacto negativo, sobre todo en contextos donde no hay equilibrios de poderes, donde se pueda contrarrestar esos intereses privados. En sociedades donde hay más distribución del poder, pues eventualmente pues el poder cumple un papel, pero pues hay contrapesos para ese. Entonces, ¿en qué aspectos se materializa esa influencia del interés privado? Uno tiene que ver con el tema de los impuestos. Se supone que el desarrollo institucional creó los impuestos como una manera de redistribuir la riqueza en la sociedad, pero nosotros estamos acostumbrados a repartir pobreza y hablar de los programas focalizados hacia la población más pobre y vulnerable, cuando la concentración de la riqueza, como lo han mostrado varios autores, se ha incrementado de una manera muy sustancial, incluso en los periodos de crisis. El balance de los bancos, por ejemplo, con todas estas políticas que se dieron en nuestro país, implicó que buena parte de las ayudas fue para el sector financiero. Y uno dice, bueno, ¿y qué lógica tiene eso cuando hay una gran cantidad de población que no lo tiene? Entonces, lo que uno encuentra es que la coherencia de una política pública
tiene que ver con entender los diferentes modelos en que se mueve, porque frecuentemente uno encuentra un discurso que enfrenta lo social y lo económico. Si uno no es capaz de generar una política económica de justicia, pues difícilmente va a encontrar una justicia social. Y eso se ve plasmado en el tema de los impuestos, pero se ve también plasmado en el tema de la coherencia de la respuesta que se dé. El profesor Benach hablaba de los 3 modelos de respuesta a la pandemia. Pues vayan y miren detrás de esa respuesta qué hay en términos del cómo funcionan esas sociedades, en términos de su modelo económico, de las políticas fiscales, de las políticas en términos del ejercicio democrático en la sociedad, y van a encontrar que en los países donde hay una correlación de fuerza que hace contrapeso a los intereses y hay una distribución de la riqueza con unos niveles de equidad mayores, pues ese tipo de respuesta se puede dar. Y en países como el nuestro, en donde evidentemente el poder de las corporaciones, el poder del sector privado es desmedido, pues la respuesta es a medias. Es decir, uno podría decir que efectivamente el gobierno nacional tomó medidas en diferentes territorios de subsidios económicos, de la vivienda, de la alimentación, pero pues son respuestas absolutamente insuficientes y que no logran precisamente un impacto en el control de la pandemia, porque a pesar de que incluso se hizo cuarentena, la cuarentena no tuvo el impacto para controlar la pandemia porque no fue factible para muchos sectores mantenerla. Bueno, no me voy a extender más para darle paso a Sebastián. Muchas gracias. Vale, gracias a ti, Sebastián, te escuchamos. No, básicamente, a ver, una de las cosas que se visualiza y que colocó Jairo es que estamos viviendo, estamos experimentando un cambio de la gobernanza, de la arquitectura global en salud, ¿no? Y como colocó Jairo, hay un cambio paradigmático en el sentido de que durante buena parte de nuestra vida el sistema multilateral se caracterizaba por la idea de un país, un voto, ¿no? Y que esto fue el principio que regía a los organismos multilaterales como PS, como Naciones Unidas. Ahora, hay un trabajo muy lindo de Germán Velázquez, ¿viste?, que analiza justamente la reforma de la OMS en tiempos de pandemia, en el cual lo que plantea Germán es que, primero, la OMS no tiene poder de enforcement, no tiene poder de hacer que los gobiernos reaccionen de determinadas maneras. Si ustedes ven la mayoría de las resoluciones de la OMS, dice instar a que los países hagan, ¿no? Instar es una cosa de sugerir, ¿no? Y ahí hay una cosa que tiene que ver con el sistema multilateral, en el sentido de que ningún país quiere ceder parte de su soberanía a un organismo global, porque cada uno es soberano, ¿no? Y todos quieren reaccionar, y en este caso frente a un evento pandémico. Ahora, poco a poco, cuando uno ve el presupuesto de la OMS, se sustenta por 2 fuentes. Una son los recursos presupuestarios que aportan los países y otros los recursos extrapresupuestarios que aportan los proyectos de donantes, ¿no? Lo que observamos en la OMS es que los recursos extrapresupuestarios son mayores que los recursos presupuestarios. Entonces, la Fundación Bill and Melinda Clinton, por ejemplo, donan muchísima plata a la OMS. Eso justifica que en las últimas 4 o 5 asambleas mundiales de la salud, el principal orador de la asamblea ha sido Bill Clinton, ¿no? Entonces, hay como una especie de gobernanza que en vez de estar direccionada por los países, empieza a ser direccionada por intereses privados. Ahora, el COVAX es un producto de esta arquitectura, en el sentido, en el COVAX no se colocó este fondo bajo la gobernanza de OMS, sino se colocó como un fondo ad hoc, para decirlo de alguna manera, que integra a diferentes actores, ¿no? Entonces,
el COVAX, que ha tenido varias notas, viste, cuestionando su transparencia, va a de repente presenta informes financieros sobre estados de en qué gastó, cuántas vacunas y a qué países fueron, pero en cuanto a las decisiones de cómo fueron distribuidas en tiempo y forma, no tienen una rendición de cuentas a los estados partes, ¿no? Y ahí volvemos de nuevo a Germán Velázquez. Germán Velázquez dice que la OMS, cada vez que ha habido una pandemia como la de VIH-Sida, como la de ébola, siempre le han sacado poder y siempre se han construido instituciones al margen de la OMS, como el caso de NUCIDA, como el caso de ébola, que se quiso crear una institución que se dé cuenta de las emergencias, ¿no? Entonces, hay como un avance muchas veces del sistema de Naciones Unidas que sigue burocratizándose, sigue creciendo, ¿no? Y muchas veces pierde eficacia para intervenir en estos casos frente a una pandemia, ¿no? Igualmente, yo creo que es admirable la labor que ha hecho el doctor Tedros, ¿no? De cómo ha recuperado en un contexto de mucho cuestionamiento la autoridad y la posibilidad de actuar, ¿no? Ahora, en el caso de nuestra región, y para avanzar un poco en esta idea de soberanía, nosotros sostenemos que el mejor mecanismo para que todos los países puedan acceder a las vacunas tendría que ser el Fondo Estratégico de Vacunas del OPS, ¿no? En el sentido de que es un fondo que tenemos gobernabilidad de todos los países, ¿no? Porque depende del OPS y podría ser el mecanismo de compra más adecuado en este contexto, ¿no? Muchas gracias, Sebastián, por las claridades. Yo creo que también se plantea unos retos, porque la inversión entonces también va de alguna manera a definir un poco la gobernabilidad de la organización, y también quién invierte, pues quien tiene mayor estabilidad económica. Entonces también ahí nos hacemos unas preguntas como quién domina, quién investiga, para qué la tecnología, y también cómo se distribuye. Plantea unos retos a nivel de salud pública y de salud global que como tú dices, en un ideal, lo ideal sería el fondo de vacunación manejado por la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, gracias por las claridades. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que nos han escrito en el chat de Facebook. Desde allí Nicolás Charri nos pregunta, voy a leer textualmente la pregunta: ¿qué podemos decir del goce efectivo de derechos humanos que incluye el tema de salud, cuando la mayor expresión de solidaridad de un conglomerado social, que los impuestos, que son los impuestos para la reinversión social, son usados en negocios particulares sin el debido impacto social? Y nos hace una segunda pregunta, creo que el doctor Jairo Ernesto nos puede ayudar con ella porque está un poco más direccionada a Colombia. Y dice: ¿se ha hecho una adecuada implementación del Plan Decenal de Salud Pública con una verdadera reinversión del erario en determinantes sociales en salud estructurales e intermediarios, con sectorialidad, intersectorialidad, transsectorialidad y una atención primaria en salud basada en medicina familiar y comunitaria? Voy con estas dos preguntas y luego finalizamos con una última que nos hace Yorleida Pacheco. Adelante, profesores. Bueno, lo que plantea Nicolás en la primera pregunta ya lo había comentado, no lo voy a comentar de nuevo. Frente a esto del Plan Decenal de Salud Pública, pues lo que uno podría decir es que un poquito la situación con la planeación en Colombia es reflejo del régimen, del tipo de régimen político que tenemos, porque aquí hay un sistema nacional de planeación que conlleva ciertos espacios y escenarios participativos, pero lo que uno encuentra es que hay una cierta disociación entre lo que esos planes manifiestan y la manera en que cómo se organiza la asignación de los presupuestos y las actividades que se desarrollan. Entonces, pues nuestro Plan Decenal de Salud Pública funciona en una lógica de separación de las acciones individuales de las acciones colectivas, que tiene fundamento en la orientación que el Banco Mundial dio en invertir en salud, y en un modelo de aseguramiento que en esa medida hace
fragmenta la respuesta social a los problemas de salud. Y esa ha sido la característica durante la pandemia, la fragmentación. Todas las acciones de vigilancia epidemiológica, todas las acciones de control y de respuesta a las necesidades sanitarias en salud están marcadas por un modelo de aseguramiento donde los actores están fragmentados y donde las poblaciones no reciben una respuesta a sus necesidades en el territorio. Y a pesar que en muchos enunciados se mencione la atención primaria en salud, pues efectivamente no hay modelos de atención primaria en salud en el contexto colombiano desde mi punto de vista. Puede ser que otras personas tengan otras consideraciones, pero hasta donde yo alcanzo a percibir no es así. En esa medida, creo que con el Plan Decenal de Salud Pública va a pasar lo que con otros planes. No hay una rigurosa evaluación de qué tanto se cumplió lo que estaba en el plan previo, y los ejercicios de toma de decisiones seguramente que contarán con algunos espacios de participación para que después en la ejecución se siga primando lógicas y mecanismos ajenos a lo que se ha planteado en la planeación. Entonces, digamos que de fondo creo que hay una estructura político-administrativa con una lógica de funcionamiento del Estado en donde en el modelo actual de democracia la participación cumple un papel más bien cosmético, más que una participación decisoria o una movilización de la población, de la sociedad, en función de unos objetivos compartidos, porque no los tenemos, no hay objetivos compartidos y por eso la población tiene que expresarse de maneras como la que sucedió en el estallido social. Dejo por ahí. Gracias, doctor Jairo Ernesto. Le doy la palabra a Sebastián Tovar. No, yo no, por una cuestión de mi limitación de conocer el escenario colombiano, no voy a hablar, obviamente, del plan decenal de Colombia, ¿no? Pero, a ver, una de las cosas que nosotros venimos viendo en el acompañamiento de la pandemia en la región, nosotros hacemos un informe quincenal donde vamos analizando cómo va evolucionando la pandemia y la diplomacia de la salud en relación a la pandemia. Y lo que nosotros visualizamos es que frente a este evento, donde los sistemas de salud estaban fragilizados, donde estaban subfinanciados, los países, a la luz de que la salud se priorizó, han hecho importantes inversiones, ¿no? Inversiones en respiradores, inversiones en camas de terapia intensiva, inversiones en recursos humanos. Nos preocupa un poco el tema de cómo se traducen esta mayor oferta en los presupuestos públicos, en el sentido de que, superado el contexto pandémico, el tema es que los ministerios de salud cuenten con los recursos necesarios para sustentar esta oferta, ¿no? Sobre todo en el sentido de que la región está creciendo poco y se visualizan como agendas de austeridad fiscal y de ajuste, ¿no? Entonces, nos da pánico que este repentino financiamiento del sector no se traduzca el día de mañana en un ajuste, como lo hemos vivido en otros momentos en los 90 con las agendas neoliberales, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y esto nos remite a una cosa que todos como planificadores y como sanitaristas sabemos que en salud pública las necesidades pueden ser infinitas y los recursos son acotados. Entonces, en este sentido, nos parece que es clave el replantear la manera como se produce salud, en el sentido de, venimos hablando hace mucho sobre atención primaria, pero frente a la pandemia se priorizó un modelo de respuesta en el cual la atención primaria no ha funcionado bien y muchas veces hubo un agravamiento muy grande de los cuadros que llegaban a los servicios ya con situaciones terminales o muy costosas, ¿no? Entonces, nos parece que el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria tendría que ser una clave, ¿no? En este sentido, nosotros como actores de la salud global, ¿viste? Cuando decimos que decimos que los desafíos de salud trascienden las fronteras, creemos que en este caso es clave el tema de intercambiar lecciones aprendidas, en el sentido de qué países han tenido una respuesta a la pandemia
sobre la base de la estrategia de atención primaria, cuáles han funcionado bien, cuáles son buenas prácticas y malas prácticas. Creo que estos temas son claves para nosotros como academia para formular políticas que puedan ser apropiadas, ¿no? Nosotros ahora estamos lanzando desde la LASAC un libro justamente que analiza tres casos, que son el caso de Costa Rica, el caso de Brasil, con una crítica muy grande que hace Ligia Giovanella a la respuesta, ¿no? Y un caso de Chile como tres países que tienen buenas o malas prácticas, en el sentido de que creemos que hace falta reflexionar para poder retroalimentar el proceso de formulación de políticas, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. También considero que es importante observar esos ejemplos y esas experiencias de otros lugares, unirlas al contexto y tomar decisiones y actuar. Vamos con la última pregunta que tenemos en el público. Nos la hace Yorleida Pacheco y ella nos expresa cómo continuar en la página de la pandemia modificando los contenidos programáticos de las asignaturas en salud pública y sobre todo para que todos aprendamos el autocuidado constante desde y para todos los escenarios, visualizando pandemias futuros. Esta persona es docente universitaria. Entonces, adelante. Si quieres, yo hago un breve comentario y... Bueno, yo sí creo que... Sí, dale, Sebastián. A ver, creo que en Brasil decimos tomando carón, o sea, articulando y hilvanando todo lo que dijo Jairo y lo que dijo Joan, me parece que sin duda la formación de salud pública hoy en día en este contexto pandémico, pospandémico, tendría que tener una clara visión de una mirada de los determinantes de la salud, ¿no? De los determinantes ambientales, de los determinantes sociales, como los determinantes internacionales de la salud. Creo que esto es clave, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el profesor Eduardo Guerrero ha hecho, en el programa de formación de líderes en salud de la OPS, ha hecho una contribución muy grande en el sentido de incorporar esta visión del comercio y de los determinantes internacionales de la salud. La otra cosa, sin duda, es que creemos que yo creo que hay algunos desafíos para la salud global que implican el pensar desde la salud pública. Tú lo colocaste uno, el tema del cambio climático y el tema de ciertos procesos vinculados a la salud y ambiente. Me parece que sin duda este es un gran desafío para la salud pública, ¿no? El otro desafío, sin duda, creo que para la salud pública, creo que lo comentó Jairo con el tema o yo no me acuerdo bien, sobre el tema de la relación entre seguridad alimentaria y salud pública, en el sentido de que hay un avance cada vez más grande de la industria y del comercio sobre la industria de alimentos, y esto genera un aumento de las estilos de vida poco saludables o de alimentos procesados y de intereses que no quieren vender alimentos saludables, sino una renta capitalista, como lo colocó Jairo, ¿no? Bueno, creemos que desde la red de escuelas de salud pública que yo acompaño y que es la secretaría es la Escuela Nacional de Salud Pública de Brasil, también creemos que, como tú decías, es importante el tener, intercambios y trocas sobre las experiencias de los países, pero no hay una salud pública, y tomando algunos mensajes de Paín o de algunos teóricos del tema, existen tantas salud públicas como contextos sociales y políticos determinados, en el sentido de que una respuesta a la formación de un sanitarista tiene que ser siempre en función de los contextos determinados de cada país, ¿no? Si bien la mirada comparativa creo que es una herramienta, no podemos dar recetas universales, ¿no? Perdón, Jairo, si hablé demasiado. No, para nada. Muchas gracias, Sebastián. Y parto de algo que tú dijiste, que es que el problema, entre otros que ya se han mencionado, es el debilitamiento de la salud pública para responder a la pandemia. Yo creo que si partimos de ahí, seguramente vamos a encontrar que ese debilitamiento se da desde la formación, desde la organización y la operación de la salud pública en nuestros países.
Entonces, no tengo dudas sobre la importancia del fortalecimiento de los procesos de formación. Y creo que la misma pandemia ha sido toda una escuela que nos ha puesto como sociedades y como profesionales de la salud a hablar de los temas, a escuchar a los expertos desde el campo de las ciencias básicas, de inmunología, de epidemiología. Y sin embargo, hoy en día le pregunta a uno, incluso a profesionales de la salud, a personal sociosanitario, algunos temas y el nivel de precisión de respuesta no es suficientemente claro. Es decir, ha habido tanta información que en medio de la cantidad, a veces la calidad es limitada. Entonces, indudablemente que se requieren procesos de formación. Yo también quiero reconocer el esfuerzo que OPS ha hecho en su campus virtual de hacer una oferta que ha sido bastante interesante, pero allí no hay oferta para las comunidades. Y yo creo que OPS podría tener una cierta posibilidad de suministrar algunos temas más también para las comunidades. Me sorprende mucho, por ejemplo, que temas como el de, si uno le dice a las personas, bueno, ¿cuáles son las acciones de contención? ¿Cuáles son las acciones de supresión? Todo el discurso ha estado en un discurso vago de mitigación, y una mitigación que se basa mucho en la idea del cuidado individual. Entonces, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, pero el cuidado colectivo ha estado muy en un segundo lugar. Incluso uno podría decir que se habla de los protocolos de bioseguridad en algunos sectores y actividades relacionados con lo productivo, pero de bioseguridad comunitaria prácticamente no se habla. Y tiene que ver con lo que Sebastián estaba diciendo de cómo operar la atención primaria en salud, donde en el territorio se puedan acoger las medidas de cuidado colectivo que protejan a las poblaciones. Entonces, no tengo dudas que efectivamente nuestros programas de formación en el campo de la salud pública y en el campo de la educación comunitaria en salud requieren ser revisados y requieren ser fortalecidos, y que ojalá saquemos los aprendizajes de todo este proceso para tener una información de calidad y revertir un poquito la infodemia a que hemos estado sometidos. Dejo por ahí. Un comentario adicional, ¿puedo hacer? Me quedé pensando en lo que dijo Jairo de este tema de... La pandemia ha supuesto una avalancha de información, ¿no? Y también supuso oportunidades y limitaciones. O sea, creo que hemos todos salido y hemos utilizado la virtualidad. Si bien, como coloca la CEPAL, la pandemia pone también a la vez en evidencia la brecha digital, en el sentido de que a lo mejor los sectores de clase media se pueden dar el lujo de hacer teleeducación, mientras los sectores populares no, ¿no? Ahora, una de las cosas que yo visualizo es, y que lo visualizo críticamente, es en el ámbito de la salud pública hay una maratón de webinarios, ¿no? Tenemos todo el tiempo webinarios. Y creo que son importantes los webinarios, pero lo que es importante, me parece, es dejar el espacio para que los actores reflexionen sobre sus prácticas en este contexto de pandemia, en el sentido de que no sea una cosa pasiva en el cual haya alguien que emite un mensaje y otro receptor pasivo, sino tratar de, nosotros en la red de enseñanza técnica en salud, por ejemplo, es una red que agrupa escuelas de formación de técnicos en salud de toda Latinoamérica e Iberoamérica, ¿no? Nosotros siempre decimos que los técnicos en salud son la silueta invisible del sistema de salud, en el sentido de que forman una buena parte de la fuerza de trabajo de los sistemas de salud y el sistema no los ve. Normalmente cuando se habla del sistema de salud se habla de los médicos, pero no de los técnicos, ¿no? Entonces empezamos a reflexionar, hicimos un ciclo de talleres donde reflexionamos sobre temas, ¿viste? Uno de los temas fue el de las prácticas, porque cuando nosotros hablamos de la formación de un técnico, tiene una formación en servicio. Y la práctica profesional en el contexto pandémico no se pudo llevar a cabo, ¿no? Entonces, muchas veces se hicieron modelos de simulación, pero la pregunta es, ¿estos modelos de simulación reemplazan las prácticas profesionales? Entonces, tener una mirada crítica, porque, viste,
si no aprendemos de esto, no podemos ir creciendo y no podemos tener lecciones aprendidas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que estos procesos que tenemos hoy en día de webinarios hacen falta y el funcionamiento en red supone una bidireccionalidad y el recoger, por ejemplo, en estos ciclos de talleres que nosotros planteamos, los temas se definen de una reunión a otra. No quisimos hacer una agenda preestablecida porque queríamos que los temas de los cuales reflexionen salgan de los propios participantes, porque si no, planteamos un modelo de cooperación enlatado, ¿viste? Que nosotros íbamos a presuponer lo que quiere Camila, lo que quiere Jairo, lo que quiere Andrés, lo que quiere cada uno de los miembros de la red, ¿no? Entonces, creo que esto es una oportunidad. Por otro lado, las tecnologías y la ciencia también nos plantean amenazas, ¿no? Una de las cosas, viste, yo el otro día miraba una investigación que está haciendo una colega de la Escuela de Salud Pública de Brasil que habla sobre el proceso de uberización de la fuerza de trabajo en salud. Dice, estas plataformas tecnológicas en el celular, ¿no?, plantean que un médico hoy en día que tiene horas libres abre su teléfono y hace consultas, ¿viste?, que pueden ser virtuales o presenciales, trabajando de una manera, ¿viste?, circunstancial para un plan de salud, para decirlo de alguna manera. Entonces, lo que analiza es cuáles son los riesgos de estas prácticas, ¿no? Porque la telemedicina puede ser una oportunidad, pero también puede ir en detrimento de la calidad necesaria de los servicios de salud, ¿no? Y también plantea formas precarias de contratación en los cuales los médicos, de ser una profesión liberal a avanzar en un proceso de asalarización, hoy en día ni siquiera son prestadores, ¿viste?, que no tienen ningún derecho. Y el otro día veía un grupo de enfermeros que quiere empezar una investigación sobre teleenfermería, ¿no? Y plantea cosas que pueden ser interesantes, ¿viste? El tema de que el enfermero le pueda dar instrucciones a las comunidades para los autocuidados, ¿no? Pero también puede ser un deterioro de la calidad asistencial muy grande, ¿no? Sí, yo creo que hace parte de un contraste más de esta pandemia. La virtualidad versus el acceso, la virtualidad versus el desarrollo, el progreso versus la fragilidad. Es un contraste más que como que se le añade a la pandemia, además de la crisis sanitaria que ha generado. Bueno, quisiera finalizar y muy corto, quisiera que cada uno genere una recomendación en cuanto a solidaridad global y soberanía sanitaria para que cerremos. Adelante, Sebastián. Bueno, es complicado hablar de solidaridad global y soberanía sanitaria en el sentido de nosotros somos parte de una globalidad y somos un miembro más de un sistema muy complejo y donde muchas veces, como analizó Jairo, como analizó John, somos los que tenemos una cuota de poder más mínima, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, a ver, el presupuesto o lo que nosotros venimos trabajando desde la Fiocruz es que nosotros creemos que la Agenda 2030 y los ODS plantearon un desafío global de no dejar a nadie atrás, de articular la dimensión social, sanitaria y de desarrollo, y que creemos que superado este contexto emergencial pandémico, hace falta una militancia por esta Agenda 2030, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera pueden colaborar las instituciones académicas, de las universidades? Nosotros creemos que la universidad, los think tanks, como dicen los norteamericanos, podrían tener un potencial muy grande o la sociedad civil, para el cumplimiento de esta agenda para el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en países, por ejemplo, como Brasil, Brasil desestimó y prioriza poco actualmente la Agenda 2030. Entonces, el gobierno presenta un informe en el High Level Political Forum, que es el ente de Naciones Unidas que hace seguimiento de la agenda, y la sociedad civil decidió hacer un informe sombra, le llaman, que es el informe alternativo, el informe luz, es un informe alternativo al informe oficial que hace el gobierno sobre el seguimiento de la Agenda 2030, ¿no?
Eso nos parece una acción catalítica que puede tener la sociedad civil, que pueden tener las instituciones académicas, generando el debate y generando justamente estos intercambios para el abordaje de estos desafíos globales, ¿no? Y tratar de ver cómo se pueden articular las acciones de cada uno de los actores. Y el concepto de actor, ponele, Matus planteaba que actor social no eran todos, dice que hay un montón de personas. El actor social es el que tiene alguna cuota de poder para resolver una situación problemática, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tornar a toda la población actores sociales, ¿no? Actores protagonistas, para decirlo de alguna manera. Y finalmente, para terminar, y Jairo, te pido de nuevo que hablo demasiado, hay una historia que siempre yo cuento, que es que había un incendio en el bosque, ¿no? Y había un colibrí que mientras la selva, el mato, como dicen en Brasil, se quemaba, había un colibrí que iba con su piquito al río, lo cargaba con agua y llevaba y lo tiraba en el incendio. Y un yaguareté que estaba por ahí le pregunta y le dice, colibrí, ¿qué estás haciendo si se está quemando el bosque, el mato? Y el colibrí le dice, sí, pero yo quiero estar tranquilo que yo hice mi trabajo, ¿no? Entonces creo que nuestro desafío es ser colibríes. Un colibrí solo no apaga el incendio, pero todos juntos, abrazados, los Jairos, los Sebastianes, los Joans, las Camilas, todos juntos podemos contribuir para justamente tratar de que personas piensen de una manera solidaria y que estas teorías permitan aumentar, generar un cambio en este modelo actual de producción y de consumo y ambiental. Bueno, creo que hemos perdido a Jairo, al doctor Jairo. Bueno, agradecemos mucho por la presencia, por quedarse para escucharnos. Le doy la palabra a Clara para que realice el cierre de la sesión. Muchísimas gracias, Camila. Bueno, definitivamente el profe tuvo como alguna dificultad y tuvo que retirarse de la reunión, pero en caso de que se vuelva e ingrese, ya podría pues como terminar de hacer su intervención. De esa manera, entonces, damos por finalizada la sexta y última sesión del Seminario de Salud Global. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañan, las instituciones que nos siguieron desde sus casas o espacios laborales en la transmisión del día de hoy. Agradecemos también a los profesores, ponentes, por sus valiosos aportes en este espacio. Estamos hoy a 51 días del Congreso Internacional de Salud Pública. Así que los invitamos a visitar la página web del Congreso, que es saludpublicavirtual.uda.edu.co/XII Congreso, donde podrán encontrar toda la información de las actividades, los ponentes, la programación del evento y, por supuesto, inscribirse a nuestro Congreso. A todas las personas interesadas en las temáticas de salud global, los invitamos a diligenciar el formulario que vamos a compartir en nuestra transmisión para que reciban toda la información al respecto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les deseamos un feliz resto de día para todos. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.